Aventureros, por razones que algunos no acabamos de entender, sentimos cierta fascinación por algunos rostros de la historia que han cometido atrocidades, magnicidios, algunos incluso genocidios. Pero la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué? ¿Qué se halla detrás de los rostros del mal? ¿Es el contexto? ¿Es la personalidad? ¿Es algo heredado? Para hablarnos de esta materia tenemos a uno de los criminólogos más importantes del mundo, todos le conocéis, Vicente Garrido se pasa por aquí para hablarnos de los rostros del mal. Y es que hoy tenemos ya en todas las librerías esta obra donde se analizan algunos de los rostros de la historia que más atrocidades, que más rasgos psicopáticos y que sobre todo más maldad han generado. ¿Listos? Comenzamos. Vicente Garrido, ¿qué tal? Luis, encantado de volver a verte. Como siempre te veo muy bien, rodeado de sabiduría, de libros, ¿no? Y contento, ¿no? Contento pues por poder contribuir un poco más a lo que es el conocimiento en mi modesta capacidad y poder introducir con un poco de conocimiento y discernimiento temas que son muy viscerales, ¿verdad? El mal, aquellas personas que son particularmente malvadas, sobre todo cuando tienen un gran poder político. Hay muchos puntos de vista y emociones encontradas, y para lo que el historiador puede ser un personaje, un rostro del mal, quizá nos llama la atención que en su momento, cuando estudiamos la época en la que esa persona vivió, fue considerado como un gran hombre. Claro. En esos momentos, ¿no? Sin embargo, el tiempo va dejando las cosas en su sitio. Es curioso, Vicente, porque todos los que desde hace muchos años te seguimos, seguro que nos hemos preguntado alguna vez de dónde vino esa naturaleza de aprendiz de Vicente Garrido de todos los temas relacionados con el ámbito del psico-killer, de la criminología. ¿Tú recuerdas cómo te empezaron a llamar la atención estos temas? Yo recuerdo que cuando uno buscaba información apenas la había. Piensa, Luis, que ya tengo una cierta edad y... Ironía, ¿eh? Gracias. Y bueno, pues hace 50 años realmente la información era muy escasa, no ya por el sistema político en el que vivíamos, ¿no? Donde se restringían lógicamente las fuentes de información, sino porque en realidad, y aunque parezca sorprendente, era un tema muy poco estudiado. Es decir, se había dejado tradicionalmente a lo que podríamos denominar el mundo de la filosofía, de la teología, en algunos casos desde una perspectiva antropológica, cuando se analizaba pues, el comportamiento incivilizado de las tribus primitivas que estaban examinadas por los antropólogos. Entonces hacía exploraciones acerca de cómo surgían los comportamientos violentos, pero siempre con una perspectiva que no reflejaba el problema de nuestra sociedad, sino como un tema científico, el estudio de lo que se llamaba en aquella época poblaciones fuera de la civilización, o bien desde la perspectiva religiosa, el mal como negación de Dios, el mal como pecado. Y entonces es sorprendente, Luis, cómo realmente hasta, ¿qué puedo decir?, después de la Segunda Guerra Mundial, quizá por lo que supuso la Segunda Guerra Mundial como gran eclosión del mal, ¿verdad? Realmente no había estudios importantes sobre esto. Y claro, cuando yo de joven me interesé por este ámbito, me di cuenta que había muy poco. Y entonces, claro, yo tuve una necesidad de querer averiguar más, de querer saber más. ¿Y por qué surgió este deseo en mí? Es difícil de explicar. ¿Por qué alguien se interesa por la biología molecular? ¿Por qué alguien queda impregnado por la pasión del arte, aun cuando él mismo no sea artista, pero estamos hablando de críticos o estudiosos? Quizá fue mi formación literaria, que desde muy pequeño se interesó mucho por la literatura juvenil de misterio. Y desde luego también recuerdo que en mi casa hablábamos de acontecimientos o de películas donde se hablaba de crímenes. Y en mi casa era habitual preguntarnos, bueno, ¿este sujeto por qué hacía esto? ¿De qué pasta está hecha esta persona? Y recuerdo tener conversaciones en casa. Sé que esto no es habitual, sobre todo en aquellos años, pero en mi casa se fomentó mucho sin un ánimo morboso, sino realmente por inquietud poder averiguar a esas personas, ¿no? Mira, recuerdo... por ejemplo, hay una película que es un clásico dirigido por Billy Wilder que se llamaba La heredera,
que he conocido alguna que otra versión, pero la famosa es una que está interpretada por Montgomery Clift y Oliver Havilland. En La heredera, una persona se acerca, que es un bon vivant, es un vividor, se acerca a una rica heredera que no es fea, no es guapa. Tampoco es que sea fea, porque realmente la artista no es particularmente fea, pero que duda cabe que no tiene las gracias de una mujer de mundo cautivadora, ¿no? Y realmente este hombre que finge tener un gran amor por ella, lo que persigue es su fortuna, ¿verdad? Y es una obra extraordinaria, tanto la obra teatral como la obra cinematográfica. Y recuerdo que hablamos sobre esto. ¿Qué persona puede engañar a una mujer durante mucho tiempo pretendiendo un gran amor para luego, una vez que tiene ese amor, sencillamente desecharla porque ya tiene ese dinero, ¿no? Y es una película que nos encanta, a mí me encantó, y que luego tiene que ver con lo que en un libro anterior que tú ya comentaste en este programa, se llamó El psicópata integrado. Es decir, Montgomery Clift en esa película es un psicópata integrado. Bueno, pues ese tipo de cosas era habitual. Hablábamos, era una época donde la familia se reunía a ver películas, cosa que, en fin, por diferentes razones ahora no sucede, ¿no? Era otro mundo. Entonces yo te diría que mis intereses por el cine, por la literatura, me orientaron a interesarme por ese apartado. Y lo que fue realmente determinante es que cuando yo ya me hice mayor e fui a la universidad, intenté encontrar información, había muy poca. Entonces dije, bueno, aquí hay que crear información, y eso me llevó a querer ser luego investigador, profesor de criminología, de psicología criminal, y es un poco lo que explica mi carrera hasta ahora, ¿no? Y divulgador, ¿no? Que sobre todo es lo que te caracteriza. Pues mira, sí, ¿sabes por qué, Luis? Porque yo veo que muchas veces se dan ideas muy equivocadas acerca del crimen y la violencia. Y no bastan los clichés, la verdad, porque es un tema muy complicado, es un tema de una enorme trascendencia en el ser humano y en la sociedad. Quizá es uno de los temas, por no decir el más importante de todos, ¿no? Si no sabemos vivir juntos sin odiarnos y sin violentarnos unos a otros, el futuro es muy negro, ¿no? Y yo creo que es importante introducir un poco de pausa y hablar de tal manera que el espectador o el oyente tenga la oportunidad de pensar por sí mismo a través de una serie de argumentos que le pueden gustar o no, pero que al menos lo obligan a pensar. Y yo creo que siempre que vemos un programa de divulgación donde tú te quedas pensando, ese programa ha conseguido su objetivo. Qué bueno. Uno de tus últimas obras es esta, Rostros del Mal. Cuando ya vemos la portada, enseguida a todos nos viene un común denominador, que son los rostros de todos los personajes que aparecen ahí asociados a estos han matado a mucha gente o han cometido atrocidades, ¿no? Pues vemos a Hitler, vemos a Dahmer, está por ahí Pablo Escobar, el propio Saddam Hussein, ¿no? Stalin, están todos por aquí. Es una muestra representativa, pero desde luego no es exhaustiva, porque por desgracia se pueden hacer muchos volúmenes, ¿no? Aquí es una selección de 20 perfiles y en realidad lo que hemos hecho ha sido, actualizando un poco, recoger una colección que durante un año y pico pues, se vendió en kioscos, asociado con un periódico importante, y que esos libros se vendieron bien, pero claro, tenían un acceso muy limitado, tan solo si adquirías el ejemplar te lo llevabas, ¿no? Entonces pensamos que podría ser un libro autónomo, entonces hice una nueva introducción, actualizamos un poco y, de hecho, pues para el gran público es un libro nuevo, ¿verdad? Porque lo otro tiene una distribución muy limitada. Y déjame que te diga que un poco el criterio para seleccionar a estos individuos ha sido doble. Por una parte, tenían que ser indiscutibles rostros del mal, es decir, gente acerca de la cual no hay ninguna duda. No es que tú puedas decir, hombre, Vicente, no me parece tan malo. No. Luis, este ha sido muy malo. No ya tanto por la cuantía de las muertes, porque en efecto algunos no han matado a miles o millones de personas. Los serial killers no están en esta categoría, ¿verdad? Por muy prolíficos que sean, no pueden competir con genocidas o criminales de guerra. El propio Al Capone o el propio Pablo Escobar han matado a numerosas personas, más Escobar que Al Capone, pero claro, no llegan a esas cotas. Entonces el primer criterio es, con independencia del número de personas que han padecido su violencia, tiene que ser gente que claramente en su vida han mostrado una necesidad
psicológica de erigirse en seres poderosos mediante la destrucción de los demás. Ese ha sido el primer criterio. Y el segundo criterio ha sido un poco la variedad, es decir, hemos puesto por una parte un selecto grupo de nazis, porque sobre ellos hay muchísima información bibliográfica, videográfica, y algunos de ellos son particularmente modelos, ¿no? Porque piensa que el régimen nazi no solamente tuvo a un grupo de psicópatas selectos dentro de lo que es la élite o el poder, sino que además generó toda una sociedad psicopática. Y claro, esto yo creo que es un ejemplo único en la historia. Por ejemplo, la Unión Soviética, que no se quedó atrás a la hora de matar a la gente, de hecho, probablemente mató a través de hombrunas y de depuraciones incluso a más gente de lo que hizo el régimen nazi de manera directa, porque obviamente si consideramos todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial y todos estos muertos se los damos a los nazis, obviamente ese es el régimen más destructivo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Unión Soviética, que es enorme y es muy grande, la obediencia era provocada por el miedo y no tanto por el entusiasmo, porque claro, para vivir unas condiciones tan miserables, el entusiasmo no era un factor determinante. La gente aguantaba y soportaba el miedo y el terror, más allá de unos pocos fanáticos, ¿no? Pero claro, la Alemania nazi, hasta que el asunto empezó a ponerse difícil, sobre todo a partir del año 43 y desde luego con el desembarco de Normandía en el 44, Alemania era un país rico. Y Alemania vivía una época de esplendor muy grande durante el desarrollo de la guerra. Es decir, que no es el miedo lo que cautivó a Alemania y la convirtió en una sociedad sociopática. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que las leyes psicopáticas fueron leyes positivas. Que la norma... Exacto, ellos no estaban en un extremo de decir, exacto, tenemos que hacer esto, ¿no? No, la norma era psicopatía, la norma era psicopática y entonces el pueblo, por diferentes razones, lo aceptó. Algunos pelearon, muy pocos, pero la mayoría, como mínimo, lo dio como un hecho de la vida y no había que problematizarlo. Y eso es único en la historia, ¿no? Por eso en el libro, cuando hablo de los nazis, Hitler, Goebbels, Himmler y otros, he de destacar mucho hasta qué punto esta gente fue capaz de fascinar a un pueblo. Y esto es algo, repito, único en la historia. Entonces hay un buen puñado de nazis para los amantes de la Segunda Guerra, los nazis, que sé que hay legión, que están muy interesados en los nazis y en la guerra mundial, pues hay un grupo muy, muy selecto. Luego también hay otros políticos de otros ámbitos, figura Stalin, figura pues gente que ha contribuido también a otras guerras en otros ámbitos. Y luego hay un grupo que para mí es importante, que tiene que ver con lo que yo considero los grandes nombres del asesinato serial por diferentes razones, que yo diría que son Kürten, el vampiro de Düsseldorf, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y Charles Manson. Y luego los dos grandes creadores de lo que es la mafia moderna, que son, el primero de todos es Al Capone. Al Capone es el que crea la mafia, porque obviamente antes de Al Capone, porque él llega a Estados Unidos, creo recordar que a principios del siglo, me parece que llega en 1900, en Sicilia existía la mafia, pero la mafia que existía en Sicilia era una cultura de la pequeña extorsión o del asesinato, pero no estaba concebido como una maquinaria, no estaba concebido como una empresa. La gente desconoce que Al Capone es el que crea la mafia en el sentido moderno. Es decir, el crimen organizado se lo debemos a Al Capone y a los que le siguieron, ¿verdad? Lucky Luciano, Bill Siegel y luego otras personas. Y luego es Pablo Escobar, ya por supuesto muchos años después, porque Al Capone son los años 20, ¿verdad? La ley seca, y Pablo Escobar estamos hablando de los años 70, 80, hasta que muere, mediados de los 90 me parece. Entonces lo que hace Pablo Escobar es generar hoy en día lo que conocemos el moderno cártel de droga. Es decir, el pionero es Al Capone, crea la estructura, la industria de la mafia. Eso significa que hay delegaciones de la mafia en diferentes lugares, que hay gente que se encarga de cobrar, que hay gente que se encarga de extorsionar,
que se intenta fingir esa violencia a través de negocios legales, y en definitiva ahí tienes tú el moderno crimen organizado. Pero Pablo Escobar lo lleva a otra dimensión. ¿Por qué? Porque Pablo Escobar va a ser el epígono de la enorme violencia mafiosa que se desplaza con el tiempo de Europa a América. Y hoy en día el crimen organizado europeo no tiene parangón con respecto al crimen organizado, los cárteles de la droga que hay, desgraciadamente, en América del Sur y en América Central, que luego tiene ramificaciones en otros grupos mafiosos, grupos albaneses, grupos rusos, pero ya conforman una especie de unidad global. Y eso nace con Pablo Escobar. Porque Pablo Escobar es el primero que se da cuenta que tiene el poder suficiente para retar al Estado, para retar a Colombia. Y de hecho, Colombia tiene que pedir auxilio a los Estados Unidos para poder enfrentarse a él, ¿no? Al Capone no tenía ese poder. Al Capone era el rey de Chicago con influencia muy importante en otras ciudades, pero su poder estaba en Chicago. Y cuando el presidente de los Estados Unidos, Hoover, en aquella época se da cuenta que este hombre está ganando la partida al Estado porque no hay manera de incriminarle ni de condenarle en Chicago, es cuando él habla con el fiscal general y dice, no podemos seguir así. Estos son los Estados Unidos de América. Este hombre gobierna Chicago. Y esto entonces cuando crea una unidad especial, cuando crea los intocables, las famosas intocables del Ernest, que buscan derribar su negocio de alcohol. Y por otra parte, crea una unidad buscando encontrar sus fraudes en el pago de los impuestos, que finalmente es lo que se decide llevar para capturarlo, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en algunos de los rostros del mal que tocas, tendemos a polarizar. Es decir, tú lo has dicho, sin lugar a dudas, todos los que vemos aquí son malos. O sea, todos han generado mal, ¿no? Pero claro, estamos de alguna manera en esta sociedad actual yendo hacia el blanco, hacia el negro, a polarizar. Todos fueron muy malos, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, Pablo Escobar, que lo estábamos citando, se sabe, ¿no?, que él tenía un cariño especial por su hijo. De hecho, a él le pillan llamando a su hijo, ¿no? Y por eso se realiza la redada por la que finalmente le consiguen detener. O, yo qué sé, no vamos a blanquear a nadie, ¿no? Pero pues se ve a Hitler muchas veces jugando con los perros, ¿no? Es decir, evidentemente la huella del mal está ahí, pero ¿hay algo de luz en cada una de estas figuras que has tocado? Porque tendemos a pensar maniqueamente o malo o bueno, ¿no? Pero ¿hay esa marisma, hay grises dentro de estas caras, de estos rostros del mal? Bueno, es una pregunta interesante y muy complicada. Vamos a ver. Primero tendríamos que definir lo que es, por ejemplo, el amor auténtico. Por ejemplo, lo que tú comentas de Pablo Escobar. Claro, yo me pregunto si una persona que realmente quiere a su mujer o a sus hijos crea para ellos un futuro donde la violencia y la persecución van a ser una constante. Claro, si yo quisiera a mi hijo, yo no quisiera para él ese futuro. Yo me plantearía en qué medida, siendo yo el enemigo público número uno, no estoy poniendo a mis hijos en peligro cada vez que tengo que escapar o que tengo que huir de una redada policial o simplemente del ataque de algún grupo enemigo, porque ya Pablo Escobar, como tú sabes, tuvo problemas con otros cárteles que a su sombra intentaron derribarle, ¿no? O por lo menos complicarle las cosas. Entonces, claro, creo que tendríamos que plantearnos realmente qué significa querer, ¿verdad? Y tal y como yo lo veo, Pablo Escobar ni quería a su mujer ni quería a sus hijos. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no tenía ningún tipo de afecto? ¿Es posible establecer un afecto? Sí, pero es un afecto superficial, porque no es tan importante como para darse cuenta que su modo de vida les pone en un grave riesgo, les pone en un grave peligro. Entonces yo te pregunto, ¿qué tipo de amor es ese? Donde antepones tu deseo de ser el líder, el hombre indiscutible, el rey de la droga y una persona temida y adulada continuamente por encima del bienestar de tus hijos. Ese para mí no es un criterio de amor suficiente, ¿verdad? Entonces el hecho de que haya determinados gestos, Hitler acariciando su perro, Ted Bundy, al cual también incluye ahí, nunca, aunque lo pensó, pero nunca hizo daño a Liz Kendall, que es el seudónimo de la chica con la que estuvo unos años. Estuvo matando, pero al mismo tiempo vivió en su casa con sus hijos. Y nunca le hizo daño. Y de hecho, dio su nombre verdadero cuando fue finalmente capturado en Florida
porque hizo un trato con la policía, le dijo, porque la policía de Florida no sabía quién era Ted Bundy en aquella época, estamos hablando de los años 70, no existía el mundo como es ahora, tú estabas en un estado y si no había comunicación entre los estados, en el otro estado no te conocían, más en Estados Unidos, que tú conoces bien, Florida es un mundo, no tiene nada que ver con California o con Utah, ¿no? Entonces, él solo accedió a dar su nombre a condición de que le permitieran llamar a su novia entonces. A su novia, ya no era su novia porque hacía tiempo que no estaba con ella, pero había convivido con ella y había educado a su hija durante un tiempo, ¿no? Y entonces llamó a su novia y le dijo, vas a escuchar cosas de mí tremendas, no he sido sincero contigo, pero quiero que piensas que es porque no estoy bien. ¿Significa eso que la amaba? No, yo creo que estamos hablando de los psicópatas, las relaciones afectivas se fundamentan en el hecho de que le proporcionan algún tipo de beneficio. Por ejemplo, estabilidad. Por ejemplo, refugio. Por ejemplo, autocontrol. Porque el hecho de que tú tengas una relación con alguien te ayuda a mantener tus dominios a salvo. Pero yo eso no le llamo amor. Porque el amor es cuando tú persigues siempre el mejor bien del otro. Entonces, Hitler puede acariciar un perro, no sé, Himmler o Goebbels pueden tener sus relaciones amorosas, pero eso no tiene nada que ver con el auténtico amor. De tal manera que si tú me preguntas, ¿un psicópata puede amar de verdad? La respuesta es no, lo cual no significa que no pueda establecer algún lazo afectivo. Pero un lazo afectivo no significa que es un lazo de calidad o es un lazo profundo. Significa que establece algún tipo de vínculo. Hay casos de asesinos en serie que no han matado a su víctima, porque en ese momento, por algún motivo, dijo, no quiero matarla. Y no la consideró un objetivo de sus fantasías sádicas o homicidas, que en otros casos ocurren. Significa que se apiadó de ella en el sentido profundo de no quiero matarla, es un ser humano. No me veo capaz de destruir una vida, eso es algo absolutamente en contra de Dios y de la ley humana y no quiero hacerlo, no. Simplemente, como muestra más de su poder, dijo, no quiero matarlo. Y eso es lo que creo yo que caracteriza la relación afectiva. Ahora bien, si tú me quieres decir que no todos los hombres o mujeres son particularmente malvadas en idéntico grado o intensidad, la respuesta es sí, efectivamente. Tampoco son todos psicópatas, aunque la mayoría lo son. Algunos pueden tener problemas mentales importantes, otros pueden verse afectados por el consumo de alcohol de una manera importante. Por ejemplo, Jeffrey Dahmer bebía mucho alcohol, ¿no? Entonces, hay factores que juegan también un papel importante. Pero yo diría que el común denominador de la inmensa mayoría de los sujetos que hay ahí podrían ser cinco elementos, Luis. Por una parte, la psicopatía. Por otra parte, un profundo narcisismo, un quererse por encima de todo, un considerarse ser superior. Hay algunos ejemplos clásicos, por ejemplo, en el libro está Charles Manson. Charles Manson se consideraba un gurú, se consideraba un tipo especial. Bueno, acuérdate que él organizaba la vida de jovencitos perdidos que venían a su encuentro, ¿no? La llamada familia. Y él, por encima de todo, era una persona que lo que quería era ser reconocido como alguien importante, como un genio en la música. Tú sabes que él tuvo intentos para grabar un disco porque era amigo de Dennis Wilson, uno de los Beach Boys. Exacto. Y luego, una vez capturado, intentó pasar como una especie de filósofo, desafiando a la policía y dando esta imagen ante los periodistas de yo estoy por encima de vosotros, ¿no? Entonces el narcisismo, que yo creo que es uno de los grandes ejemplos, es Manson, sería una segunda cualidad, psicopatía, narcisismo. En tercer lugar, una cierta tendencia paranoide, un pensamiento paranoico. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes poder o estás en riesgo de ser capturado, en el caso de un asesino en serie, es muy importante desconfiar, porque tu vida depende de ello. Si tienes poder y eres un político o eres un presidente, de que te peguen un tiro, claro, o de que te derriben, o de que una camarilla se oponga y se alíe en contra tuya. Si eres un criminal, bueno, pues que alguien te delate o que alguna persona pueda encontrar algún indicio que te incrimine frente a la policía. Si eres un mafioso, que alguien rival venga e intente también o denunciarte o matarte directamente. Entonces, todos estos personajes que
que se consideran un mesías, que se consideran muy importantes y cuyo único afán es la obtención del poder y del control y la gratificación que proporciona esto, suelen tener también un pensamiento muy paranoico. Una cuarta característica es que logran fascinar. Es gente que impresiona. Es gente que impresiona. Cada uno con su peculiar carisma. Es decir, es gente que en su tiempo, en su país, en su momento, es capaz de dar a una masa grande de gente o a algunas personas, en el caso de que estamos hablando de un criminal serial, no necesita impresionar a todo un país, ¿verdad? Da la imagen de gente que al menos tienes que darle una confianza y permitirle el acceso. Pero desde luego, en el caso de gente que tiene mucho poder, porque lidera un crimen organizado o lidera un país, es evidente que hay masas de gente que quieren seguirlo. Por eso cuidan mucho su imagen. Esa capacidad de fascinación está muy asociada con una atención extrema a la imagen. Lo que más odia a un psicópata, sobre todo si tiene poder, es que denigren su imagen. Por eso cuando tienen ese poder procuran por todos los medios socavar los medios críticos, porque para ellos una mala imagen es una ofensa personal y ellos lo odian por encima de todo. Por ejemplo, que les llamen locos. Que les llamen locos, o que les llamen tiranos, o que les llamen irresponsables, o que les llamen egocéntricos, o cualquier otro término. Por eso todos los tiranos, aunque sean elegidos democráticamente, porque te recuerdo que Hitler fue elegido democráticamente, lo que buscan es cerrar cualquier tipo de crítica, porque ellos aborrecen no ser adorados y no ser venerados, y lo primero que hacen es, no aguantan un chiste sobre ellos, lo primero que hacen es cerrar todo tipo de canal crítico. Y luego finalmente leen bien las ansiedades de su tiempo. Por eso es muy importante, sobre todo en el caso de gente que ha liderado países o imperios, es muy importante que esta gente entiende dónde utilizar su capacidad de fascinar para ser admirados, elegidos o seguidos. Desde luego esto es más importante en una sociedad democrática o en una sociedad donde no impera el terror. Esa capacidad de fascinar y para leer las preocupaciones y ansiedades del público es más importante en una democracia en la que tienes que conseguir el voto, porque obviamente si tú vives en una dictadura o en un sistema, hablando de la antigüedad, donde hay reyes e imperios basados en la descendencia y en el uso de la fuerza, tú no tienes que convencer a nadie, simplemente tienes el poder heredado por jerarquía o por conquista. Pero aún así es gente que en general consigue una profunda admiración. Por ejemplo, Gengis Khan, ¿no? Uno de los grandes, digamos, emperadores de la historia, uno de los grandes imperios de la historia. Gengis Khan era temido por medio mundo, pero al mismo tiempo, hoy en día, en los países donde él hizo fortuna, asentó su reino y a partir de ahí desarrolló toda esa espiral a modo de expansión de su imperio, es considerado un líder, es considerado un ser que de alguna manera funda una cultura y funda un pueblo. En una democracia tienes que utilizar la manipulación y la mentira, tienes que utilizar estas estrategias que los medios de comunicación y todo el marketing consideran que son necesarios para triunfar. Tú sabes que un político que no da bien una imagen en los medios, en las redes sociales o antiguamente era solo la televisión, pues es un político fracasado, no tiene ninguna chance, ¿no? Entonces, claro, cuando analizamos psicópatas que se mueven en el mundo de la democracia con un gran poder ejecutivo, ellos tienen que ser más civilinos, más sutiles. Putin no tiene necesidad de fingir nada, de ser simpático. Basta con que establezca un mensaje de firmeza para que el pueblo les siga, ¿no? Porque en definitiva el pueblo soviético o el pueblo ruso no está acostumbrado a la democracia y lo que quiere son líderes fuertes. No tiene por qué ser sutil, no tiene por qué embellecer su lenguaje de una manera que resulte atractivo. Basta con que diga: Rusia está asediada por Occidente, Ucrania es una avanzadilla de la OTAN y yo estoy luchando por vuestra supervivencia y por la gloria de Rusia. No necesita elaborar nada más. Sin embargo, en una democracia tienes que ganarte a los medios, tienes que ser sutil, ¿no? Esto hace que las cualidades para triunfar en el mundo de
la gran política varíen de contexto y de cultura. Pero el común denominador, y esta es la quinta característica, es que tú sabes leer de alguna manera la ansiedad del pueblo al que tú pretendes dominar y darles una respuesta de un signo o de otro para que ese pueblo te siga. Qué interesante. Fíjate, uno de los nexos en común que estoy viendo es la vanidad. Es decir, y es un concepto que te escuché el otro día hablando de una bomber en El Perfilador, tu nuevo podcast, y ahora nos comentarás. Muy bien, sí, el nuevo podcast. Que hablamos un poco de esa vanidad, ¿no? Oye, yo no quiero ser tildado de tirano, ser tildado de psicópata, ¿no? Porque yo soy alguien que está por encima del resto de mis congéneres, ¿no? Me gustaría que hablásemos un pelín de eso, de ese nexo en común de la vanidad y, por supuesto, vamos a hablar de esta maravilla que tenemos ya todos a nuestra disposición, que es El Perfilador. Pero, ¿qué es esto de la vanidad como de nexo en común? Sí, bueno, justamente en este primer episodio del podcast del Perfilador que hablo de una bomber, es un buen ejemplo de en qué medida una autoestima herida de una persona que necesita ser muy valorado, de una persona que necesita sentir que los demás le reconocen como un ser superior y importante, es decir, una vanidad narcisística, porque en definitiva el narcisismo no es sino una vanidad permanente e intensa. Porque tú puedes ser vanidoso, por ejemplo, pues a la hora de, qué sé yo, de hacer pues tus programas, ¿verdad? Pues, oye, yo los hago muy bien, me gusta lo que hago, pero luego no ser vanidoso en otros ámbitos. O el artista, ¿verdad? Que crea una obra, pues todos conocemos ese artista que habla y parece que sea, digamos, el Miguel Ángel, ¿no? Bueno, y no es que sea mal artista, pero bueno, se da mucho pisto, ¿verdad? Pero claro, en el caso de psicópatas, asesinos en serie y otros rostros del mal, como antes te he comentado, la vanidad es muy importante porque ellos ansían ser considerados superiores y de hecho su necesidad esencial es el control y el poder. Todo psicópata persigue el control y el poder, ya sea mediante la experiencia de matar tú mismo, como puede ser un serial killer, o a través de la experiencia de sojuzgar una ciudad porque tú eres el capo de un crimen, de una banda de crimen organizado, o un país, como en el caso de Pablo Salazar, porque en definitiva, Pablo Escobar, porque en definitiva acuérdate que él intentó entrar en el Congreso como diputado. Exacto. Porque vio que alguien que ansiaba el poder necesitaba el poder político para sentirse completamente realizado, mientras que si él era un forajido o era un traficante de drogas, podría tener muchos poderes fácticos, podía tener la gran capacidad de incluso poner de rodillas a un país, pero no tendría la legitimidad. Y la legitimidad de ser un político te la da el pueblo. Entonces, no es de extrañar que en ocasiones acudan, si viven en un sistema democrático, a conseguir esa legitimidad, que fue lo que hizo Hitler. Hitler, acuérdate, que en un primer momento lo intenta a las bravas, fue el famoso putsch de la cerveza, ¿te acuerdas? Donde marchan con objeto de derribar al gobierno, claro, que ello no tenía mucho sentido, ¿no? Pero el primero lo intenta a las bravas, no puede, entonces dijo, bueno, voy a convencer a la gente para que me vote, y una vez que me vote, el cuento se ha acabado. Una vez que me vote, ya se ha acabado la historia, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de una bomber, lo que tenemos es a alguien que tiene una enorme inteligencia, pero que sin embargo ha sido repudiado por la universidad porque no acaba de ajustarse. Se refugia a una cabaña donde vive cerca de 25 o 30 años y en el fondo se da cuenta que viviendo en soledad no sufre los agobios ni las molestias ni el desprecio de nadie, pero no obtiene lo que él necesita, que es el reconocimiento. Es una persona que se considera superior. Y ahí, como no sean las ardillas o los osos que vengan a buscarte, nadie lo va a hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Utiliza los medios que él tiene de la única manera que él puede, y es enviando bombas para causar conmoción. Porque en una cabaña perdido en Oregón no vas a tener otro método. Y él en ese momento ya odia a la sociedad, sobre todo la tecnología, ¿no? Por eso te digo que el narcisismo es una constante de la gente que utiliza la violencia, porque básicamente se consideran superiores y el resto no tiene importancia. Y si no tienen importancia los demás, tu respeto hacia su dignidad, en definitiva, tu respeto de la humanidad y de la necesidad del otro, no existe. Entonces,
la vanidad en grado superlativo es el narcisismo. Y el narcisismo es una característica de aquellas personas que quieren por encima de todo tener un gran poder, ya sea con tus propias manos, cometiendo crímenes seriales, o a través de lograr el poder de una nación. Bueno, qué interesante. Esto yo lo descubrí el otro día escuchando tu podcast de Podium Podcast. ¿Nos puedes contar un poco qué es este programa que acabas de sacar? Bueno, Porque a todos los que nos gusta escucharte ahora tenemos la posibilidad de oírte en formato podcast, ¿no? sí, efectivamente, es un podcast de Podium, pero se puede escuchar en cualquier plataforma, en Spotify, en Amazon, etcétera. Y bueno, la verdad es que muchos lectores que leían mis libros me preguntan, oye Vicente, ¿por qué no haces un podcast? Yo me he resistido un poco, la verdad, porque hay un montón. Pero es verdad que barajamos la idea de hacer un podcast un poco diferente, ni mejor ni peor, diferente. ¿Por qué? Porque normalmente los podcasts lo que hacen es describir, hablo de los podcasts de True Crime, describir pues un hecho criminal o un criminal y explicar, bueno, pues su carrera criminal, cómo fue el procedimiento de investigación, un poco lo que es la historia del criminal y del crimen, pero no se detienen en lo que podríamos denominar que es el análisis psicológico del sujeto. Y yo lo que pretendo en estos podcasts, que duran pues, de 50, 60 minutos, es a través de una conversación distendida con un compañero, poder contestar esas preguntas que a ti te apasionan, que tú me haces cuando vengo aquí, y es, bueno, ¿cómo es posible que un tipo que tiene un CI equiparable al de Einstein, que procede de una buena familia, que ha cursado estudios a una edad precoz en Harvard, que en definitiva tenía familia que le quería, se retire en una cabaña y durante casi 20 años se dedica a enviar bombas para matar a sus compañeros americanos? Eso es una pregunta muy interesante, porque no es el clásico fanático terrorista, ¿verdad? El islamista o el supremacista blanco que quiere matar a otras etnias, etcétera. Estamos hablando de alguien que está en guerra con la sociedad tecnológica. Es un tipo de enfrentamiento que nunca se ha visto antes. Tú te enfrentas a la tecnología y no te atribuyes ninguna prominencia o ninguna preeminencia como miembro de un grupo. De hecho, él dice, esto lo explicamos en el podcast, él dice que nadie, Una bomber, ¿no? una bomber, que nadie utilice mi nombre para enarbolar ninguna bandera. Yo mato para vengarme, yo mato porque la sociedad tecnológica supone la destrucción de la libertad y quiero devolver todo el daño que esta sociedad ha hecho conmigo, ¿no? Este es el primer capítulo. Luego en el segundo capítulo hablamos de Pelicot, del caso Pelicot, seguro que has oído hablar de él, el caso de Francia, que también es un buen ejemplo de cómo un padre puede ser considerado un buen padre hasta que se descubre lo que hizo, y contestar a la pregunta un poco lo que tú antes me has hecho, pero esta gente quiere a sus hijos. Claro, un poco lo que hablamos en el podcast es que si Pelicot hubiera querido a sus hijos, porque sus hijos se descubrió que él estaba utilizando a su mujer para invitar a violadores a su casa, y él grababa esas violaciones. Supongo que los seguidores de tu programa, aunque sea de pasada, lo han oído conocer en este caso. Y ya lo hizo cuando su mujer era mayor, sus hijos eran mayores. Entonces, un común denominador que a mí fue lo que más me interesó del caso, fue que sus hijos dijeron, no, pues era un buen padre. Y yo lo que planteo y explico es que él no era un buen padre. A los hijos les pareció que era un buen padre, pero no lo era. Y en el podcast explico por qué. En definitiva, analizamos casos que han sido importantes, pero siempre desde la óptica de profundizar en la psicología de los personajes, ¿no? El siguiente programa será sobre el asesino de la cocaína, que fue el asesino que mató a Marta Calvo. ¿Te acuerdas del famoso caso de Marta Calvo? Y mató a otras 2 mujeres que ejercían la prostitución e intentó matar a otras 7, el llamado asesino de la cocaína. Que yo tuve una participación en el caso, puesto que entrevisté a todas las víctimas que sobrevivieron a ese ataque. Hablaremos también en otros episodios del famoso caso de Rabadán, ¿te acuerdas? El caso de José Rabadán, que mató a su familia, combinado con las niñas de San Fernando, porque yo estudié y evalué a las niñas en el juicio. Son casos en los que o bien he tenido... José Rabadán, ¿este fue el asesino de la katana? Correcto. Eso es. Correcto. Esto es otro de los episodios. Definitiva, muchos de estos casos han sido célebres y han sido muy comentados, pero mi idea es intentar dar claves explicativas. Es decir, no vamos a explicar todo el crimen, no vamos a incidir en lo que son las muertes, etcétera. Lo vamos a mencionar,
pero vamos a penetrar un poco en la mente de los sujetos intentando explicar estas cosas, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues, pensamos que cubrimos un espacio que hasta ahora no está cubierto, o por lo menos no de una manera focal, ¿no? Como lo pretende este programa. Es muy interesante porque efectivamente hay otros podcasts que cuentan la historia del crimen, qué es lo que pasó, con muchos detalles, día a día, ¿no? Pero tú vas a ese perfil psicológico del criminal, qué es lo que ocurrió, en qué contexto estaba, cómo fue su familia, cómo fue su vida, qué le llevó hasta esa situación, ¿no? Exacto. Que creo que es lo diferente. Y muchas veces interpretar su forma de matar, el crimen, ¿no? ¿Qué significaba el crimen? ¿Por qué mató de un modo determinado? Es un poco un perfil, como en Rostros del Mal, que tú ves que cada capítulo está introducido por una reseña biográfica hecha por un colega y luego llegó el perfil del sujeto. Esta es un poco la idea, hacer el perfil de estas personas intentando que muchas veces se entienda lo que resulta difícil de entender, porque claro, si tú me preguntas, bueno, ¿cómo es posible que un chaval que no había sufrido abusos ni malos tratos, que era el ojo derecho de su padre, que es el caso de Rabadán, cómo es posible que un día se levante, coja la katana y mate de una manera inmisericordia incluso a su hermana, que tenía síndrome de Down? Es que eso no cabe en cabeza humana, ¿no? Pues... Bueno, eso es lo que yo intento explicar. Hay una razón para eso, aunque a nosotros nos parezca increíble, pero para todos los crímenes hay una razón, aunque sea una razón enfermiza, patológica o irracional, pero para ellos es una razón lo suficientemente grave o importante como para ponerlos en acción y llevar a cabo esa escena del crimen que luego nos horroriza y nos deja en la mayor de las incertidumbres y en ocasiones de la ansiedad, porque nos preguntamos, ostras, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad, ¿no? Yo recuerdo que el caso de José Rabadán a mí me pilló, pues eso, prácticamente adolescente. Yo sería un poquito más joven que él, prácticamente de Que su tú eres un chaval, Luis. Estoy que reconocerlo. Y recuerdo que más o menos él mataría a su familia, pues en torno, él tendría unos 16 años, una cosa así, era muy joven, ¿no? Sí, tenía 16 años. 16 años. Además, se hablaba en aquella época de que él tenía un look muy del estilo Cloud del Final Fantasy, ¿no? Y la katana y tal, que se da mucho en los videojuegos de esa época. Yo recuerdo que me impactó muchísimo esa imagen cuando él es detenido, ese rollo chulesco que él llevaba cuando pasa delante de todas las cámaras. Sin embargo, hace pocos años creo que sacaron una serie documental de su historia que se le veía a él, creo que no se le veía la cara, ¿no? Pero se le veía como si hubiese superado ya toda esa historia. No, se le veía la cara, Se ¿no? le veía la cara. Él, de hecho, Es verdad, sí, de sí. hecho, él lideraba, servía de guía para Exacto, el documental, sí, Y sí. me impresionó muchísimo ver cómo alguien que en mi época me había supuesto casi una pesadilla, ¿no? Que además tuvo ese fenómeno fan, ¿no? Tan clásico que se volcó sobre él de adolescentes de su edad, le veía como un hombre ya hecho y derecho, creo que con pareja, no sé si con una hija, me quiere sonar, y le veía como alguien reformado. ¿Él es una anomalía dentro de la psicopatía? ¿O cómo ves tú esto? Mira, te voy a poner otro ejemplo diferente. Hace poco tiempo, quizá un par de años, perdóname, pero ya con la edad se me van un poco las fechas, pero no hace mucho murió Anne Perry. Anne Perry ha sido una escritora de novelas policíacas de muchísimo éxito. De hecho, no sé si tiene 50. Y ha estado publicando durante prácticamente 40 años de manera ininterrumpida, porque ha tenido mucho éxito. Recuerdo la serie Monk, que no sé si llegó a hacerse una serie de televisión, pero bueno, ella tenía una serie de novelas con el detective Monk, ¿no? Y fíjate, Anne Perry, que en realidad de nombre era Juliette Holmes, cuando ella era una adolescente y vivía en Nueva Zelanda, tuvo una relación especial con una amiga que se llamaba Pauline. Eran chicas que hasta cierto punto no habían tenido una socialización, una infancia normal por diferentes enfermedades. Sea como fuere, forjaron una relación muy especial. Y cuando los padres de Pauline y de Juliette, que luego fue Anne Perry, empezaron a preocuparse porque pasaban mucho tiempo juntos y parecía que había una enorme codependencia, incluso quizá temieron que pudiera haber algún tipo de abismo, de atisbo de homosexualidad, que tú sabes que estamos hablando de los años 50, que aquello era poco menos que mentar al diablo, ¿no? Entonces los separaron, de tal manera que Juliette iba a volver a Inglaterra, creo recordar, y Pauline iba a permanecer en Nueva Zelanda, ¿no? Porque los padres de Juliette eran ingleses, que simplemente por cuestiones
de salud de ella, pero también laborales, habían ido a Nueva Zelanda. Bueno, la cuestión es que ambas, para intentar evitar esto y creyendo que la principal instigadora de su separación era la madre de Pauline, un día, con un pretexto, fueron con ella en un bosque que estaba junto a la ciudad de Christchurch y la mataron a golpes. La mataron con un ladrillo metido dentro de una media y le dieron 30 o 40 golpes y la mataron, ¿no? Un crimen atroz también. Y esto me recuerda mucho, no el caso tanto de Rabadán como en el caso de las niñas de San Fernando, que son esas jóvenes que tú comentas que, entre otros, que le enviaron una carta donde le mostraban toda su admiración, ¿verdad? Las chicas de San Fernando idolatraron a José Rabadán, ¿no? Pero a tu pregunta, estos chavales que cometen crímenes extraordinarios de una enorme violencia, ¿es posible que se rehabiliten? Entonces te he puesto el ejemplo de Anne Perry. Cuando Anne Perry cumple condena, ellas cumplen una condena de aproximadamente 5 años y medio, porque eran jóvenes también, me parece que tenían 15 o 16 años, las liberan. Anne Perry vuelve a Inglaterra y se convierte en una gran escritora. Había cometido junto con su amiga un crimen execrable. Entonces, en el podcast del Perfilador, que hay un episodio dedicado a Rabadán y a las chicas de San Fernando, explico dónde está lo que yo creo que es el proceso de recuperación de este tipo de personas que parece que son irrecuperables porque ya a una tierna edad cometen un crimen brutal. Pero la respuesta es que tienes que tener un poco de suerte, permíteme que no lo destripe del todo, tienes que tener un poco de suerte y luego tienes que tener también recursos personales. Es decir, no tienes que ser, por ejemplo, alguien que viva necesitado de drogas, de alcohol, o que tenga una inteligencia excepcionalmente baja, o que tenga un temperamento particularmente impulsivo que le impida pensar mínimamente. Si tú tienes la capacidad, aunque no seas muy inteligente, si tienes la capacidad de reflexionar un poco, y tienes suerte y hay gente que en momentos determinados te ayuda de una manera especial y cuentas con el bagaje de una familia que te ha proporcionado un mínimo de estructura emocional, puedes salir adelante. Que fue lo que ocurrió con Anne Perry. Anne Perry le encantaba escribir. Entonces ella pasó por el desierto de los 5 años, pero volvió a Inglaterra y se dedicó a escribir, que es lo que ella sabía hacer. ¿Había sido una asesina? Lo había sido. ¿Era un peligro para la sociedad? No. Porque las circunstancias que provocaron ese crimen tremendo ya no estaban. Ella había crecido y ya no necesitaba matar a nadie, porque necesitó, entre comillas, matar a la madre de su amiga porque su madre le impedía vivir juntas. Es que es increíble. ¿Pero qué pasó? Pasó esa circunstancia. Entonces, cuanto mejor es tu ambiente de origen, aun cuando el acto violento sea particularmente brutal, tienes más oportunidades de salir adelante. Sin embargo, si tienes un ambiente de marginación, si tienes un ambiente donde tú te has ido curtiendo desde pequeño a través de la violencia, el maltrato, la explotación del otro, muchas veces como consecuencia de que tú no has experimentado una mínima estructura vital, ahí es más complicado. Es decir, si tú me preguntas, o me hubieras preguntado en su momento, ¿quién tiene más probabilidades de no volver a reincidir e integrarse, José Rabadán o el Rafita? ¿Te acuerdas del famoso delincuente juvenil Rafita? Si tú coges a chicos que se han hecho célebres por venir de la marginación y haber cometido crímenes tremendos, y alguno hay en la historia reciente de España, esa gente tiene un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque vienen de una violencia, han aprendido a ser alguien con la violencia y no tienen recursos para salir adelante. Sin embargo, en el caso de Rabadán, en el caso de las niñas de San Fernando, en el caso de Anne Perry, las circunstancias son diferentes, ¿no? Y todo eso es lo que comentamos un poco en el podcast. Bueno, pues muy fácil buscarlo. En todas las plataformas de podcast se puede encontrar El Perfilador, así que ahí lo tenéis. Muy recomendable. Y oye, que cada 15 días, ¿no? Tenemos podcast. Exacto, ¿no? Los jueves alternos tenemos ahí hasta finales de año, tenemos ahí El Perfilador. Oye, por si alguien le ha pillado un poco despistado, las niñas de San Fernando también mataron a alguien, es decir, porque lo que ha quedado claro es que eran admiradoras de José Rabadán, ¿no? Del asesino de... Sí, ellas mataron a una compañera de instituto en San Fernando. Fue un caso muy célebre. En los medios se llamó Las Brujas de San Fernando.
con esa tendencia siempre de los medios a poner nombres sensacionales, ¿no? Para cautivar a la gente. Sí, eso fue un copycat realmente. Fue un copycat. Cuando hablamos de recuperar para la sociedad a una persona, pienso, ¿es o no es recuperable determinados asesinos en serie? Por ejemplo, Jeffrey Dahmer, ¿no? Que se hizo famosísima además la serie Dahmer, ¿no? De hace unos años, donde, bueno, ahora nos contarás con qué verosimilitud se trató su vida, pero yo recuerdo que al final él ya está en la cárcel, él parece que encuentra a Jesús, ¿no? Que se le ve, pues bueno, como que se está rehabilitando, casi dices, joder, parece esta buena persona, ¿no? Y al final acaba siendo asesinado por un preso. La búsqueda tal vez de un camino religioso, como pudo ser su caso, o tal vez filosófico, puede recuperar a ciertas personas que en un principio dirías, pero bueno, un asesino en serie que encima no solo mataba a sus víctimas, sino que después se las comía. Esto es recuperar. Bueno, tenía sexo con el cadáver, Bueno, y luego se las comía, y algunas de ellas las jibarizaba, ¿verdad? Sí. No sé si he dicho bien el verbo, porque les quitaba el cerebro, les metía ácido para intentar mantener el esqueleto, ¿no? Mantener el cuerpo, digamos, con una cierta entidad, a ver si duraban más, ¿no? Y, fíjate, más que el mejor ejemplo no es Jeffrey Dahmer de este aspecto religioso, es un tipo que se llamó, y se llama, porque todavía vive, David Berkowitz, llamado el hijo de Sam, un asesino en serie que mató en Nueva York durante 2 años. Creo recordar que mató a 7 personas, lo intentó con otras, y fue realmente un terror en Nueva York, porque fue el primer asesino en serie que tuvo impacto en Nueva York. De hecho, incluso el día de su aniversario de su primera muerte, él se carteaba en la prensa, amenazaba, soy un monstruo, voy a atacar. Se hizo algo único en la historia y no se ha vuelto a hacer por causa de un sujeto, y fue cerrar los puentes de Nueva York para evitar que si volvía a matar intentara marcharse o fugarse, ¿no? Una cosa totalmente increíble. Este hombre estaba cumpliendo condena y dijo en un momento determinado que después de haber sobrevivido a un ataque que casi le mata, un día hablando con un preso, este le dijo, ¿por qué crees que Dios te ha salvado? Porque esto lo ha hecho Dios. Porque quiere que tú, que has sido el icono del mal, te conviertas ahora en testimonio de su bondad y en testimonio de en qué medida no hay persona, no hay ser humano que no pueda ser redimido por muy graves que sean sus pecados, ¿no? Y desde hace, yo diría que 30 o 35 años, David Berkowitz, el hijo de Sam, es pastor y tiene un canal en internet, ayuda en la rehabilitación de compañeros, y es un preso modelo. Y él lo que dice es que él cuando actuaba como un asesino en serie había sido presa de Satán. Satán lo había poseído, no en el sentido de el exorcista, sino de alguna manera, digamos que Satán le había influido, ¿verdad? No tienen que pensar tus seguidores que tiene que ser esa posesión colorista, ¿no? De las películas, sino él está hablando más de una posesión espiritual, ¿no? El hecho de que de alguna manera te ha ganado para su causa. Exacto. Y dice que a través de ese acto donde casi muere, de ese intento de asesinato, Dios fue a su rescate, ¿no? Y bueno, menudo cambio. Te lo podrás creer o no, pero lo cierto es que, claro, es verdad que él no puede salir, ¿no? El test fundamental está en que tú no puedes demostrar si realmente eres así, porque no te van a dejar salir. Él cumple cadena perpetua, es imposible la libertad condicional, ¿no? Pero ese sería el buen ejemplo de soy otra persona. Y entonces es muy interesante, lo puedes encontrar en internet, pero yo creo que hay entrevistas con él. Entonces es muy interesante ver a un serial killer, un tipo que ha matado a 7 y ha intentado matar a otros, que escribía cartas diciendo soy un monstruo, me vais a temer, nadie va a poder descansar, y otras lindezas ante la policía y ante la sociedad, que le gustaba crear el terror. Es muy bueno verlo ahora con una aura divina y decir, Dios me ha rescatado. Fantástico, fantástico. Jeffrey Dahmer no fue tanto un converso religioso como una persona que creo que cuando fue detenido descansó porque en el fondo a él eso le consumía mucha energía. Un momento, amigo mío.
¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Antes, Vicente, hemos estado hablando un poquito de Pablo Escobar, menuda vida la que tuvo este hombre. Y es curioso porque cuando hacía referencia a que buscan adoración, en el caso de Pablo Escobar, a día de hoy hay gente que lo sigue haciendo, le sigue adorando. Ese Robin Hood que se llamaba de Medellín, ¿no? Que se quería llamar. Hoy en día, cuando visitamos su tumba, el cementerio de Medellín, siempre vas a encontrar a alguien que está postrado ahí frente a la lápida y flores, ¿no? ¿Tú has tenido la oportunidad de estar por aquí? No, la verdad es que no he estado en Medellín, pero no he estado en la tumba, ¿no? Em, bueno, no es sorprendente porque dentro de lo que fue su mística, es verdad que llevó a cabo determinadas acciones en beneficio de la gente, construyó campos de fútbol, donó dinero para determinadas obras, y hay personas que probablemente se vieron beneficiadas directamente por él, que le reverencian como alguien muy importante, ¿no? Con independencia de que se dedicara a poner bombas durante una etapa de su vida, como tú sabes, en Bogotá, matando a cualquiera, ¿no? Totalmente. Entonces, siempre hay gente que puede considerarlo una especie de salvador porque en un momento determinado, pues qué sé yo, ayudó a su familia, le dio dinero, o le ayudó a escapar de la cárcel a quien sea, o le salvó de alguien que le perseguía, y tú le guardas... Varios. Claro. O sea, Lo que pasa... ser político, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, la auténtica naturaleza de esa acción se ve clara cuando, como te he dicho, te das cuenta que se dedica a poner bombas matando a la gente indiscriminadamente en el desafío que tiene contra el Estado colombiano. Entonces, alguien que realmente quiere a la gente y la aprecia, luego no la mata a bombazos, ¿no? Claro. Simplemente era para favorecer su imagen y su narcisismo de yo soy un gran tipo, no soy mala persona. A ti mismo te permites darte la pátina o la imagen interior de ser una buena persona, porque estoy construyendo un campo de fútbol o he construido esta iglesia, luego yo mismo no he de ser tan malo, ¿no? Pero en el fondo, de nuevo, el gran maestro es Al Capone. Al Capone, en la época de la ley seca, creaba comedores sociales. Había mucha gente en Chicago que adoraba a Al Capone. Tan solo como cuento en el libro Rostros del Mal, cuando ordena la matanza de San Valentín, acuérdate que es un hecho clásico del cine de gángster, donde sus secuaces matan a varias personas a sangre fría que están inermes junto a la pared de un garaje y les asesinan a golpe de metralladora. Eso conmociona a Chicago y hace variar la opinión sobre Al Capone. Pero antes de eso, era el tipo más popular, si permitía beber cerveza y además te pagaba la sopa. Bueno, pues amigos, vamos a hacer una cosa. Vamos a llevarnos Rostros del Mal al cementerio de Medellín para conocer cómo fueron los últimos días y la detención de Pablo Escobar. Allí nos encontramos. Las calles de Medellín nos dirigen directamente al cementerio Jardines Montesacro, el lugar donde se encuentran los restos de Pablo Escobar y toda su familia. Sería el tío de Gustavo. Probablemente traicionado por alguien, Gustavo Jesús Gaviria fue directamente asesinado por parte del bloque de búsqueda, aquí, en el cementerio municipal. La gente que se ha acercado a la tumba de Pablo Escobar ha hecho cosas realmente rimbombantes. Meterse una raya en la propia lápida de Escobar, directamente expulsar el humo tras fumar un porro de marihuana, escupir, mearse. Como también es curioso el hecho de que la tumba de Álvaro de Jesús Agúdelo, alias El Limón, se encuentre junto a la familia de Pablo Escobar, el que era su chofer y murió con él. El 2 de diciembre de 1993, y ya contra la espada y la pared, el bloque de búsqueda prácticamente tenía acorralado a Pablo Escobar. Finalmente, como consecuencia de una llamada de unos 25 minutos entre Pablo Escobar y su hijo, se produjo una triangulación de la llamada por parte del bloque de búsqueda y localizaron el punto exacto en el que se hallaba el narco. El bloque de búsqueda se dirigió hacia allí y directamente por una persecución que se actualizó por los tejados de los alrededores, fue disparado. Hay quien dice que finalmente, cuando Pablo Escobar es disparado por parte del bloque de búsqueda en la espalda, al verse totalmente acorralado, directamente se disparó la cabeza, produciéndose por tanto este suicidio mortal antes de que fuera la DEA o fuera este bloque de búsqueda quien acabase con su vida. En fin, al final el hombre, o uno de los hombres más ricos del mundo, murió
por llamar a su hijo. Nos encontramos en Los Olivos, en el occidente de Medellín, justo en la casa en la que Pablo Escobar es asesinado por parte del bloque de búsqueda y concluye de esta forma el cártel de Medellín, el fin del cártel más poderoso de toda Colombia, justo allá arriba, sobre ese tejado. Hoy en día podemos observar esas imágenes en las que los agentes de la DEA y del bloque de búsqueda se fotografían con el cadáver de un Escobar tremendamente obeso, con barba, con pelo largo, descalzo, en esa persecución que se actualizó justo en el tejado que estamos observando aquí detrás. La DEA, el bloque de búsqueda, el ejército, la gente indicaba que tras la muerte de Pablo Escobar se determinaría el fin de la droga y del narcotráfico aquí en Colombia. Han pasado ya más de 25 años desde este momento y desde luego que no fue el fin, tampoco el principio, pero sin lugar a dudas hoy en día este es un problema que todavía se encuentra en vigor aquí en Colombia. Al final el patrón del mal falleció y la historia de alguna forma nos da esa lección de que la avaricia al final rompe el saco. Pablo Escobar, que muere con 44 años, tuvo 10 años de poder absoluto, de los cuales 4 de estos se encontró en constante huida. 4 años como un rey, 4 años como alguien que constantemente huye de la justicia. ¿Da esto la felicidad? ¿Es esto lo que el ser humano tiene que buscar? Probablemente no. Al final ya lo veis. Por llamar a un ser querido, 25 minutos de llamada por llamar a su hijo, uno de los hombres más ricos del planeta, murió asesinado descalzo en los tejados de un edificio. Bueno, ya estamos de vuelta, Vicente. Es curioso ver cómo la gente va todavía a este tipo de lugares, lo que llaman el tanatoturismo, ¿no? El turismo dark, que fíjate, hace poco, leyendo un libro que además hemos tocado por aquí, Dark Tourism, viendo el índice, casualmente empecé a detectar que había estado en muchos de los lugares que se citaban en el índice, ¿no? Pues Chernóbil, Auschwitz, la Plaza Dili, donde matan a Kennedy, ¿no? El edificio Dakota, Auschwitz, o sea, un montón. Y entonces yo me pregunté, vaya, yo creo que estaba aquí un poco de casualidad, o sea, no es que tenga una necesidad de ir de hacer tanatoturismo, ¿no? Pero es verdad que te da cierta cosa ir a lugares donde han pasado este tipo de sucesos, ¿no? Claro, yo entiendo que tú, que eres un enorme viajero, pues tienes que haber estado en alguno de los lugares que han marcado un antes y un después muchas veces en la historia de la humanidad. Entonces es lo más normal del mundo. Claro, el tanatoturismo, en una definición amplia, es el deseo de visitar lugares donde ha habido muerte y destrucción, ¿verdad? Pero claro, hay importantes diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo quien va o acude a sitios donde han tenido lugar grandes eventos de la humanidad. Por ejemplo, yo no he estado en Auschwitz, pero he estado en Normandía, donde se produce el desembarco del día D. Baja o en Utah. Baja, Utah. Claro, son lugares donde se produjo, pues, en fin, un auténtico masacre y derramamiento de sangre. Pero claro, yo no voy ahí inspirado por la sangre o llamado por el hecho de que murió tanta gente, sino porque para mí ver ese panorama histórico supone una conexión emocional, ¿no? Entonces yo creo que la persona que va a lugares donde ha habido gran destrucción por cuestiones de conexión emocional o por cuestión de interés histórico o artístico es diferente de aquella persona que va buscando el lugar donde mataron a fulano. Es diferente. Yo no juzgo a nadie, pero es evidente que el interés, vamos a llamarle humano, es superior si tú entras en Auschwitz y durante un minuto, durante un tiempo, pues entras en comunión con todo el terrible dolor que está almacenado ahí, ¿no? O en ocasiones ese lugar tiene tan elevado el componente artístico que hasta cierto punto se diluye su posible origen del mal. Para mí el ejemplo perfecto es el Coliseo.
Tú cuando vas al Coliseo no vas ahí en comunión de los esclavos que murieron o de los cristianos que como en Quo Vadis cantaban loas al Señor mientras eran despedazados por los leones. Tú vas ahí porque el Coliseo es una obra brutal. Y vas ahí porque estás en el corazón del Imperio Romano, de lo que era la Roma que forjó ese imperio de tantos siglos. No vas ahí por el olor de la sangre de los leones que derramaron, ¿no? Entonces es importante entender que dentro del tanaturismo hay muchos tipos, ¿no? Y no es lo mismo si tú buscas el lugar donde asesinaron a una determinada persona porque de alguna manera te fascinan los lugares donde ha habido sangre, a que si tú vas porque es un aspecto histórico. Por ejemplo... Hiroshima, ¿no? Exacto. Vas a Hiroshima y ves la cúpula de ese salón de exposiciones, que es lo único que queda de la explosión de la bomba atómica, ¿no? Pero lo mismo con la plaza de Dallas donde mataron a Kennedy. Exacto. Tú no vas ahí porque quieres recordar la sangre de Kennedy derramada. Tú vas ahí porque esa plaza cambió el mundo. Lo que ocurrió ahí cambió el mundo. Ha sido objeto de películas, de millones de libros, de documentales. Y eso... cese, ¿no? A las dos fuentes de que hoy en día se ubican donde están las Torres Gemelas. Exacto. Ahora, otra cuestión es si en ocasiones se mezclan varias cosas, porque en ocasiones te puede interesar el valor artístico, te puede interesar el valor histórico. Hay diferentes razones para no simplemente es una razón, ¿no? Yo voy ahí por una cuestión artística. En ocasiones, digamos que es poliédrico el interés por el tanaturismo. Entonces yo quisiera romper una lanza contigo a favor del turismo, vamos a llamarle ilustrado. El turismo, a mí me gusta llamarle humanista, donde el principal interés no es que se haya derramado sangre, sino lo que ha significado desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista artístico. Y, por supuesto, en determinados lugares como Auschwitz también, o en Normandía, yo también sentí una comunión, ¿verdad? Porque me imaginaba, como en la película de Spielberg, Salvar al Soldado Ryan, me imaginaba gente saltando con 8 kilos de peso en la espalda cuando hay 2 metros de agua, intentando poder sobrevivir a esos 5 metros que te faltaban, pero que ahora mismo te estabas ahogando. Entonces es verdad que también tuvo esa conexión, te acercas a esa angustia, ¿no? Pero yo creo que en la medida en que las autoridades y los gobiernos locales y los lugares donde se gestiona este tipo de cosas intentan crear centros de interpretación y de alguna manera ayudar a entender el contexto histórico de esos lugares, creo que ese tanaturismo cada vez podrá desarrollarse en un sentido, digamos, más humano. Bueno, amigos, pues ya lo habéis visto, Rostros del Mal, la nueva obra de Vicente Garrido, los perfiles psicológicos de las mentes contemporáneas más perversas y sus crímenes. Vicente, muchísimas gracias. Un placer, Luis, como siempre. Y amigos, os voy a dejar el enlace donde podéis haceros con Rostros del Mal y sobre todo El Perfilador, el nuevo podcast de Vicente Garrido. Nos vemos en el próximo capítulo.